Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, para hablar de esta semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, hoy llegó un domingo, eh, donde, bueno, a ver, mm, hay como una configuración en el cielo. Estamos yendo en dirección a la luna nueva en Virgo, que va a ser el 2 de septiembre. Pero Mercurio se está poniendo directo el 28 de agosto, así que buena noticia para todos los que ahí estaban con ese Mercurio retrógrado medio raro. Y estamos por entrar a la temporada de eclipses, y así que bueno, voy a intentar hacer un resumen de lo que trae esta semana. Tengo un montón para contar, eh, por todo lo que está pasando en el cielo, y si bien hice esta introducción de cosas como técnicas, me gustaría decirles que para mí la protagonista de esta semana es Venus. Venus está en territorio Virgo. Virgo próximamente va a ser nodo sur. Ahí va a estar la luna nueva. En realidad esa luna nueva va a ser en el grado 11 de Virgo. Pero quiero que pensemos a esta Venus, Venus que rige nuestras relaciones, lo que valoramos, nuestra autoestima, lo que deseamos. Y Venus está siendo parte de una configuración o está tocando una configuración donde, por ejemplo, está haciendo oposición a Neptuno, viene de una oposición a Saturno, que esto es un límite que se pudo haber marcado en alguno de estos temas. Quiero ser exacta con las fechas, pero fíjense, mira, el 27 de agosto, Venus en Virgo hace un trígono. Voy a dar las fechas y después explico. Venus en Virgo, oposición a Neptuno. Venus en Virgo, el 29 de agosto, trígono a Plutón. Entonces piensen, Venus en Virgo. Desea poner orden, desea aclarar las cosas, desea priorizar, es como tiene que tomar una decisión de alguna manera, además porque esa Venus está respondiendo a un Mercurio estacionario y que se está poniendo directo. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? A ver, eh, que sea en trígono con Urano es un cambio que es necesario que hagamos. Que esté opuesto a Neptuno nos va a hablar de nuestras idealizaciones. Miren, y una de las intenciones que puse de esta semana, en realidad esta semana se llama aceptar mi vida, ¿no? Aceptar lo que me está pasando hoy. Y la primera intención que puse fue hacerme cargo de mis expectativas. Entonces, ¿cuántas veces idealizamos? Pero no es que capaz que el otro me vendió, yo le pongo sobre todo, y a ver, acá es donde quiero mostrarles esto, mira. Nosotros tenemos formas de relacionarnos donde si, por ejemplo, yo tengo mucho Neptuno, ¿qué quiere decir? Soy Piscis de Sol, Luna o ascendente, o tengo a Neptuno en la casa 1 o Neptuno en la casa 7. Voy a tender a idealizar las relaciones. Voy a tender a ponerle como todo color de rosa. Entonces piensen que en este momento Venus está opuesto a Neptuno. ¿Qué pasa? Esa Venus viene de una cuadratura a Saturno, entonces es como que además de eso, Marte va a estar en cuadratura a Neptuno, entonces me estoy dando cuenta o estoy tomando una lección muy importante de haberme hecho falsas expectativas. ¿Le puedo tirar la responsabilidad al otro? No. Yo puedo tener una idea de lo que el otro es y le pongo un montón de características a esa persona y después me doy cuenta que esa persona no es como yo creía. O también muchas veces nos pasa que nos desilusionamos porque de verdad pusimos eh, expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Acá empiezo como a criticarme porque esto es cuando tenemos Neptuno fuerte. A ver, cuando nosotros tenemos Neptuno fuerte, que es lo que está pasando en este momento, yo voy a, es como que voy a querer que la persona sea de determinada manera o cumpla con una expectativa que yo tengo sobre esa persona
Y después me encuentro con la realidad misma, ¿no? Fíjense que lo opuesto a Piscis es Virgo. Y Virgo tiene que ver con eso real que vemos, ¿sí? Entonces, cuando yo proyecto algo en alguien, a veces también podemos tener como la ilusión de que el otro sea algo que no es, y entonces ahí aparecen nuestras heridas, ¿no? Entonces yo me relaciono desde yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando yo era chica con mi mamá veíamos muchas novelas. Bueno, está ahí la Roma ladrando, haciendo de las suyas, queriendo llamar la atención. Veía muchas novelas, ¿no? Entonces, y yo cuando era chica, y creo que muchos de los de acá veíamos, ¿no? El príncipe azul que venía a salvarnos y la princesa que no sé qué. Todo eso que nos contaron de ese amor ideal, bueno, se termina cayendo como, bueno, como algún castillo de hielo, como un castillo de naipes, ¿no? Se cae por la realidad misma. Y entonces, ¿qué pasa cuando aparece lo real? Esto es una de las cosas que estamos viendo en el cielo, que nos estamos dando cuenta de que hay una desilusión con un vínculo. ¿Y de dónde viene la ilusión? Que el otro me mostró algo, yo le puse toda la ilusión, ¿sí? De lo que yo quería que fuera. O yo misma también me enamoré de un ideal y después aparece la vida misma, ¿no? Entonces, esa oposición Luna-Neptuno, pero que también, o sea, digamos, si vos tenés mucho Neptuno en tu carta, vuelvo a decir, tenés Sol, Luna, Ascendente, Neptuno en alguna conjunción con la Luna, con Venus, o Venus en Piscis, por ejemplo, es esto, ¿no? Que podés tener la tendencia a idealizar el vínculo, a no ver la realidad, a, a ver, también tiene la capacidad de amar incondicionalmente o querer salvar a la persona con la que están, ¿no? O sentirse víctimas de una relación. Pero también esta Venus va a ser trígono a Plutón. Entonces tengo que hablar de las personas que tienen mucho Plutón en su carta. ¿Quiénes son? Sol en Escorpio, ascendente en Escorpio, Luna en Escorpio, Plutón en la casa 1, en la casa 5, en la 7, Plutón a lo de la Luna o con el Sol. Bueno, ¿cómo son las personas plutonianas? Tienden, entre otras cosas, a autosabotear las relaciones, ¿no? Y esto es con lo que yo quería trabajar con esto de aceptar nuestra vida. Muchas veces cuando logramos lo que queremos, lo destruimos. ¿Por qué? Porque no creemos que eso sea posible para nosotros. Entonces, las creencias, y acá te hablo de Urano, o de que hay una cuadratura entre Mercurio y Urano, quiero ir por parte, pero fíjense que, a ver, cuando yo tengo mucho Neptuno, voy a idealizar al otro. Cuando tengo mucho Plutón, voy a querer manipular, puedo llegar a querer controlar la situación, puedo sentir muchos celos, puedo querer como, sí, controlar a la persona, o yo puedo ser un poco autodestructivo conmigo o en la relación. Relaciones muy intensas donde armo todo con mucha pasión y después lo destruyo. Y por otro lado, si tenemos mucho Urano, es decir, ascendente en Acuario, Sol, Luna en Acuario, o Urano en aspecto con el Sol, la Luna, o Urano en la 1, Urano en la 4, Urano en la 5. Bueno, pero te doy características. ¿Cómo es Urano? Me enamoro de personas que no están disponibles, me enamoro de personas o tengo relaciones con personas donde me hacen la ley del hielo, personas muy libres e independientes y donde a mí eso me genera mucha inseguridad. Entonces, mi pregunta sería, ¿con cuál de estos te sentís identificados? Es decir, ¿tendés a ilusionarte con las personas y ves algo que no hay? ¿Tendés a autosabotearte las relaciones o a querer controlar? ¿Tendés a enamorarte de personas que no están disponibles? A ver, ¿cómo somos en nuestros vínculos? Por eso le puse también en otra intención, mis relaciones, mis maestros. Por esto que les digo, de que Venus está muy activa esta semana y de alguna manera está activando
a los planetas transpersonales que nos van a mostrar estos mecanismos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto, ¿con cuál te sentiste más identificado? Porque todo eso está pasando como en el mismo instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, estaba idealizando una situación o le puse una expectativa y después resulta que, o por ejemplo, ¿no? Estoy viviendo una relación o estoy viviendo algo que quería vivirlo y de repente hago algo para autosabotearme. ¿Qué sería una mezcla entre Neptuno y Plutón? Sería, por ejemplo, eh, porque esto también, ¿no? Estos aspectos en el cielo nos estarían mostrando de alguna manera lo que yo proyecto en el otro. Y también, ¿por qué digo esto? Porque estamos yendo hacia la luna nueva en Virgo, que esa luna nueva en Virgo está activando o abriendo la temporada de eclipses, porque vamos a tener dos eclipses. Uno, el 17 de septiembre, que va a ser luna llena en Piscis, y el otro el 2 de octubre, que va a ser una eclipse de Sol en Libra. Estos dos eclipses, mira, el de Piscis está abriendo una temporada que va hasta el 2027. Y el de Libra está terminando un ciclo que nos está hablando sobre las relaciones, ¿sí? Entonces es muy importante poder darme cuenta o poder trabajar en esta aceptación de mi vida hoy y de cómo yo me paro frente a lo que me pasa. A ver, muchas veces el poder ver lo que hoy me pasa me da una dosis de realidad y siento que de alguna manera eso es lo que nos va a traer esta semana. Mercurio directo, el 28 de agosto, va a terminar como la sombra y va a estar más vía libre primero 2 de septiembre. Pero, a ver, y esta semana, digamos, estamos aclarando muchas cosas, hablando de lo que necesitamos hablar. Por eso también puse que la intención para esta semana, la última, es claridad y decisión, que creo que vamos a estar aclarando muchas cosas y tomando muchas decisiones y quizás comunicándolas la semana que viene o la otra, ¿sí? Entonces, esta semana, digamos, estamos como cerrando de alguna manera ese Mercurio que nos hizo ver varias cosas. Viene esta luna nueva en Virgo donde nos está invitando a poner cada cosa como en su lugar, nos agarra con un nivel de conciencia, según mi mirada, como muy importante. Entonces, bueno, vamos a estar esto, ¿no? Definiendo cosas, dando quizás como cierres acá. Mejor esta película que se la súper mil recomiendo, Cerrando Círculos, creo que se llamaba así para este momento. Cerrar ciclos se llama. Cerrar ciclos, cerrar círculos. Bueno, cerrar círculos, sí. Que, me parece como que de alguna manera julio y agosto nos hizo trabajar un montón, ¿o no? Un montón por Mercurio retrógrado en algo que nos pasa y que era necesario mirar, porque, bueno, Mercurio fue el que llevó un poco la onda, porque estaba Marte y Géminis, perdón, Marte y Júpiter en Géminis respondiendo a ese Mercurio retrógrado, Venus en Virgo también respondiendo a un Mercurio retrógrado. Entonces, dosis de realidad, gente. Entonces, si vos te estabas haciendo una expectativa, una idea, un ideal de alguna situación, ya sea en un proyecto, cerrando círculos, gracias. Algún ideal sobre algo, un trabajo, una relación, un proyecto. Bueno, si eso no tenía sustento o no tiene sustento, se cae, se cae. Entonces, nada, aceptarlo puede ser muy doloroso, pero también necesario, ¿sí? Y poder ver cómo, qué mecanismos tenemos más neptunianos, es decir, idealizamos, negamos, no queremos ver, y eso hace que rechacemos y le echamos la culpa al otro, sí, porque el otro tal, porque el otro cual. Si a todo eso que pones la culpa afuera,
empezás a mirarte y a decir, che, ¿qué de todo eso que digo del otro es mío? Esto es un gran ejercicio, ¿no? No, porque el otro me manipula o el otro me grita. Bueno, ¿hasta qué punto vos no manipulas, vos no estás gritándote o vos te estás manipulando, ¿no? Si sos muy plutoniano, lo dije al principio, pero lo repito, quiero manejar una situación, quiero controlarla, me autodestruyo, construyo y después me destruyo. Quiero controlar la situación, me digo que quiero fluir, pero después quiero que me digan cuándo, dónde y cómo. Y no soporto tener que estar esperando a que eso que quiero que fluya, fluya, ¿no? Bueno, o sos muy uraniano y entonces, bueno, voy por el cambio mismo, y entonces quiero como andar libre por la vida, desapegándome, y resulta que me atraigo personas que no se pueden comprometer, ¿no? Entonces, bueno, lo único que están haciendo esa situación que está pasando es querer mostrarte algo que es tuyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aceptar la vida? Es eso, que todo lo que vos estás viendo hoy tiene que ver con vos. Así que en vez de poner aceptar la vida, tendría que haber puesto dosis de realidad, porque yo creo que de eso se trata esta semana. Y fíjense que esta luna nueva en Virgo, que en realidad se está armando como toda esta semana porque es lunes, es un proceso donde lo que nos está ayudando es a definir lo que realmente es importante para nosotros. Por eso, de alguna manera, Venus en Virgo se adelantó, que está haciendo todos estos aspectos en el cielo, diciéndote, che, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Cómo querés dar orden a tu vida? ¿Cómo querés organizar ese orden en tu vida? ¿Cómo querés que sea? ¿Sí? ¿Y qué estás dispuesto o dispuesta a priorizar? ¿Cómo querés priorizar? Bien de Virgo. Así que bueno, creo que ya el domingo podemos empezar a poner intenciones. El domingo 1 de septiembre, digo, ¿no? Ya podemos ir poniendo intenciones. Fíjate que aunque Urano y Plutón no son partes, porque el regente de esta luna es Mercurio, y Mercurio tiene que ver ahí como con la mente, está recién directo ahí en Leo, entonces ese Mercurio que encima se da en cuadratura a Urano, hola, pa, se da en cuadratura a Urano, nos dice, es la hora de cambiar. ¿Y de cambiar qué? Nuestras creencias. Porque de verdad creo que muchas veces a ver, nosotros mismos nos autosaboteamos porque no nos creemos merecedores o merecedoras de lo que queremos manifestar. Entonces, por ejemplo, decimos que queremos, no sé, un trabajo que me gusta, y cuando tengo la posibilidad de cambiar, me echo para atrás porque digo, no, seguramente que no voy a saber hacerlo. O de repente estoy en una relación que puede ser una posibilidad, y de repente cuando el otro me da todo lo que me da, entonces digo, no, 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 esto no es para mí, no me lo merezco. Y hacemos algo donde, trácate, a nosotros mismos nos ponemos la traba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te hace quién es el enemigo acá? Las creencias. ¿Y qué creencias? Las creencias de que vos no sos suficiente, de que no vas a poder con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que te decís frente a lo que te está pasando hoy? ¿Cómo te estás tratando? ¿Cómo te estás hablando? Y créanme que yo no soy el mejor ejemplo, y enseño lo que yo necesito, así que seguramente estoy hablando de mí, por eso a muchos les puede resonar lo que estoy diciendo, pero porque en realidad eso, ¿no? Uno habla desde la propia experiencia. Y bueno, sabemos que Mercurio está en cuadratura a Urano, entonces tenemos una gran posibilidad porque es la tercera cuadratura. En realidad, nos falta una tercera que va a ser el 6 de septiembre, porque una fue el 21 de julio, esta va a ser ahora el 28 de agosto, y la última va a ser el 6 de agosto.
El 6 de septiembre, perdón. Esa es la última, el 6 de septiembre. Entonces, bueno, la pregunta del millón en esta luna nueva es cómo quiero organizarme para poder, o cuál es la creencia que necesito instalar para realmente sentirme merecedor o merecedora de eso que digo que quiero, ¿sí? Bueno, esta luna nueva, que en realidad no es eclipse, pero termina, o sea, es un proceso de 6 meses que se va a abrir y donde termine en un eclipse el 14 de marzo del 2025 con un eclipse total de luna llena en Virgo. Entonces, es como que de alguna manera poner las intenciones y de ordenarnos y de priorizar va a ser clave, sobre todo para esta fecha, para marzo, 14 de marzo del 2025. Entonces, quizás acá la pregunta sería, ¿qué necesitas como elegir o tomar la decisión de hacia dónde vas para poder como ir limpiando el territorio para construir eso que querés construir? Realmente el cielo está a nuestro favor para todo eso, pero solo tenemos que saber cómo aprovechar su energía. Y créanme que resistirte, pelearte con lo que está pasando, no es lo que te va a ayudar, ¿sí? Si uno, a ver, creo que la clave justamente está en aceptar, quizás que esto me cuesta, ¿no? Aceptar que eso que estoy mirando en el afuera, en realidad está hablando más de mí que del otro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesito aceptar? ¿Cuánta expectativa había puesto en ese proyecto, en esa idea? Y cuánto me alejé de la realidad y puse como una ilusión y me desconecté de de lo que realmente es. Entonces, en lo que sea que estés armando, ese proyecto, ese trabajo, esa delegación de empresa, eh, lo que sea. ¿Qué pasa si yo me pongo, qué bueno Zoom! ¿Qué pasa si yo me pongo con dosis de realidad a ver lo que sí hay ahí? Y dentro de lo que sí hay, ¿qué puedo construir a partir de lo que hay? Y si eso que hay no me gusta, no lo quiero, entonces, ¿qué necesito dejar ir? ¿Sí? Esta es la clave, me parece, para esta luna nueva. Y por el otro lado, empezar también a mirar si vos misma no te decís, che, yo con esto no puedo. O como, la verdad que siempre fui un desastre con esta situación, entonces no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creencia que hay detrás que está sosteniendo lo que hoy te está pasando? Eso es, ¿no? Y creo que lo más importante es que esta luna nueva se da en oposición a Saturno en Piscis. Y como Virgo y Piscis trabajan juntos, si yo a esa ilusión, a ese ideal que tengo, no le pongo base sólida de realismo, que eso es lo que te dice Saturno, de verdad que le vamos a estar errando, le vamos a estar errando feo, porque es como ser honestos con nosotros mismos y saber que por ahí no se trata del otro, sino se trata de mí, de yo cómo me estoy relacionando con eso, porque tengo un montón de heridas que hacen que me esté vinculando desde mis heridas. Ponele en un trabajo. Vos estás queriendo, no sé, por ejemplo, delegar en tu negocio, pero en esa delegación me siento que en realidad me estoy dando cuenta que siento que ya no voy a estar más ahí, que en realidad me da miedo soltar porque ¿qué voy a hacer cuando no tenga eso que hice toda mi vida? O por ejemplo, me doy cuenta que idealicé mi vínculo en esa relación o idealicé mi trabajo ideal y de repente ahora me doy cuenta que esto que según yo iba a ser trabajar de lo que amaba, ahora me está costando cobrarlo. Cuando vos ves la realidad
lo aceptás, primero podés trabajar con eso y modificarlo, ¿sí? Que eso es lo que a mí me gusta de esa Venus en trígono a Plutón, que te dicen, bueno, dale, modificalo, hacerte cargo y, y sentí el poder que tenés para modificar eso a partir de que lo pudiste aceptar, que lo pudiste mirar. Y que bueno, que Mercurio esté directo en cuadratura a Urano, también es de verdad hablar y poder reconocer que, que podemos también hablar para buscar ese cambio y darle forma a ese cambio, ¿no? Realmente esta cuadratura nos da como un proceso para liberarnos. Y siempre que hablo de esto de liberarnos, muchas veces como que uno cree que se tiene que liberar de relaciones o de trabajos. Bueno, y a veces puede ser, pero en realidad de lo que nos liberamos es de esas creencias o de modos míos de estar frente a esas situaciones. ¿No te pasa que a veces sentís que repetís, repetís, repetís? De eso un poco habla esta película Cerrando Círculos. Eh, Así era, ¿no? Porque tengo poca memoria para algunas cosas. Esto es, ¿no? Yo creo que este Saturno en Piscis, justamente que cada 30 años está ahí en Piscis, se da 3 veces, eh, eh, cada 30 años Saturno va a volver a Piscis y realmente nos ayuda a cerrar procesos, porque además nos estamos preparando para que Saturno y Neptuno entren en Aries. Eso va a ser 2026-27 y donde realmente, 25-26 por ahí, pero más 26-27, nos estamos abriendo a una nueva etapa de nuestra vida, pero todo es un proceso, ¿no? Entonces, una de las cosas que, el Día de la una de las cosas que más necesitamos, gente hermosa, y que díganme dónde se compra, si alguien sabe, es paciencia. Y paciencia con nosotros mismos. Que yo no sé si alguien la tiene, por favor me dice cómo. Pero cuánto exigentes que queremos, ¿no? Queremos que ya milagrosamente sentirnos divinos, seguros, estables, ¿no? Y yo no sé si algún día eso ocurre, pero necesitamos mucha paciencia. A ver, un cambio se puede dar así, pero en realidad eso llevó un proceso. Aunque uno crea que fue así como mágico, en realidad fue un proceso. Y hay que meterse en la mierda, hay que poder mirar de frente eso que nos pasa, encontrarnos con nuestras sombras, esas partes nuestras que no nos gustan y que rechazamos totalmente, ¿no? Yo creo que es una luna nueva, perdón, difícil, ¿sí? Se los dice una neptuniana eterna que idealiza un montón de cosas. Es difícil, pero es muy necesaria. Y necesitamos tener esos encuentros donde analicemos punto por punto y ser tan realistas que duele, o por lo menos a mí, yo que soy tan neptuniana, tan idealista. Y otra cosa que me parece muy importante esta luna, y ya está, y con esto cierro, es que esa Venus, que en realidad en el momento de la luna nueva, porque entra el 29 de agosto, Venus en Libra va a entrar ahora el 29 de agosto, entra en Libra para quedarse hasta el 22 de septiembre, hace trígono con Plutón y en el momento de la luna está en Libra y muy cerquita del nodo sur. Por eso decimos que ya estamos, esta semana ya estaríamos en temporada de eclipses. El nodo sur saben que son puntos matemáticos que se tocan en el momento del eclipse. Es más, el 3 de septiembre va a tocar a Juno y a Lilith. El 6 de septiembre va a tocar el grado matemático del eclipse del 2 de octubre, así que vayan anotando. Porque bueno, creo que son situaciones donde vamos a estar trabajando todo septiembre, octubre, muy probablemente parte de noviembre. Gente, mucho, y esta es la parte linda de Neptuno, pónganle mucho amor propio. Aceptar la vida también es aceptarnos a nosotros con nuestra luz y nuestra sombra, juntarnos los pedacitos y volvernos alma, tal cual, tal cual. Puede ser difícil, fuerte, doloroso,
pero necesario. Acuérdense que este axis Virgo-Piscis es el axis del cuerpo y el espíritu. Vivimos en un cuerpo, estamos encarnados en un cuerpo. Y estar en el cuerpo, bueno, tiene esto, ¿no? Las emociones. Queremos neptunizarnos, queremos como desapegarnos. A mí, ahora vieron que les contaba que estaba leyendo un poco del curso de milagros y habla de esto, ¿no? De la expiación, del perdón, muy energía neptuniana, que realmente yo creo que el camino es por ahí, ¿no? El perdonarnos a nosotros mismos, saber que en realidad todo este sufrimiento viene por creernos separados de la fuente. Bueno, todo esto que tiene una mirada más espiritual, digamos, que no siempre es fácil porque las emociones y nuestros diálogos internos nos llevan puestos. Pero lo ideal acá, para mí, es ejercitar el amor propio, la tolerancia con vos y de verdad te podés amar con toda la parte más horrible tuya. Eso es el verdadero desafío. Y que esa parte horrible que vos sentís que es horrible, eh, que es lo que a veces manifestamos en el afuera, pero lo vemos, pero no lo podemos ver en nosotros, por eso culpamos al otro, pero en realidad eso es porque nos creemos separados. Y bueno, y ahí ya entro, ahí empezó a volarme y no es la idea. Pero sí, a ver, quiero dejarle como, esto, me vuelo más en la práctica yo, pero acá quiero dejarles esta idea. Venus es el planeta de la autoestima. En Virgo es, dale, y que el sol, ¿no? Y la luna nueva, dale. Tenete hábitos de autocuidado, aprende a valorarte, a generar, deja de criticarte, en serio. No te critiques, o si te criticas, mira todo lo que te criticas y abrázate de nuevo con eso. Como date cuenta que te estás criticando. ¿Por qué? Volate, Cari, me dice la Lu. Y sí, ¿qué me vas a decir vos? Pero esto, ¿no? Darnos cuenta que somos seres espirituales en cuerpos físicos. Entonces, a ver, este fin de semana tuve a mis nietos. Déjate en paz y abrázate, tal cual. Tuve a mis nietos. Y los niños a veces, nada, son mis nietos, yo los amo con toda mi alma, pero también, ¿no? Tienen caprichos, lloran, se pegan entre ellos, pelean, esto es mío. Uno se ponía celoso del otro y le pegaba una trompeta. Y yo los miraba, y yo decía, estos somos nosotros con cuerpos de grande, pero hacemos lo mismo. Nos pegamos entre nosotros, nos celamos, ¿no? Y entonces ¿cómo hacemos para sacar ese adulto y abrazarnos y poder contenernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto me pasó, ¿no? Yo miraba a mis nietos con todo eso que les pasaba, en un momento tenían sueño, bueno, todo eso que pasa cuando uno tiene niños. Y, y era eso, ¿no? Como abrazarlos, amarlos incondicionalmente, saber que uno tiene que decirles un no y decirlo con mucho amor también, ¿no? Entonces, bueno, ese arte de acompañar a nuestros niños internos, creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Porque realmente somos niños en cuerpos de grandes, creyendo en estos ideales, cuando en realidad lo que estamos haciendo es viviendo en una experiencia, claro. Y en realidad, Ro, sería un poco hacerme crecer, ¿no? Claro, sería que aparezca mi adulto y tenerle paciencia a mi niño, a mi niña, que quiere controlar, que le quiere pegar al otro, que le echa la culpa. En un momento sé qué va a pasar, no, porque se echaban la culpa entre ellos y mentían, ¿no? Es decir, no, él hizo eso. Y, y mi mirada era así como muy amorosa de mirarlos en esa situación. Y yo decía, somos tan nosotros los adultos, solo que eso, tenemos un cuerpo que parecemos grandes, pero en realidad seguimos siendo niños que peleamos.
Entonces, bueno, ¿cómo acompañaríamos a un niño que amamos mucho? Así más o menos sería con nosotros en esta luna nueva. Y una de las cosas más sanadoras, y acá Virgo, y con esto cierro, es ponernos hábitos sanos, comer sano, irnos a dormir temprano. Eso, a veces es necesario, dice Lu, tomarme adulto y accionar desde ahí, no desde el niño o desde la herida. Claro, tal cual. Y poder vernos que actuamos desde la herida, ¿no? Que actuamos desde la herida de que quizás nos sentimos abandonados, quizás nos sentimos no queridos, y cómo aprendimos a transitar esa herida, ¿no? Nos desbordamos en los cuerpos de grande, tal cual. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, si vos tenés una luna en Escorpio, tu manera de ser plutoniana, enojando, pegándote, lastimando, queriendo controlar, manejar una situación. Si soy Urano y tengo más Acuario en mi carta, mi idea cuál va a ser, bueno, listo, no le hablo más, la ley del hielo, corto todo, no quiero saber más nada, y esa va a ser mi forma de protegerte. Y entonces, bueno, también tener en cuenta esto, de que nosotros también estamos atrayendo personas con heridas y que van a buscar defenderse desde las herramientas que tienen, ¿sí? Entonces, nada, aprender a entender que el otro también es el niño, ¿no? Y que está haciendo lo que puede, como me dijo un ser muy querido. Cada uno hace lo que puede. Bueno, eso, aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a amar al otro. Y eso, gente hermosa. Entonces, bueno, ámense mucho, cuídense mucho. Voy con los signos, ahora lo voy a grabar ahora, así que voy a dejar el vivo en YouTube. Pueden escuchar los audios en Telegram o en WhatsApp, así que ahí los espero. Y todavía quedan lugares para el retiro de octubre, donde vamos a trabajar la herida justamente y muchas cosas más de estas que estuvimos hablando. Así que bueno, las espero obviamente en las prácticas de yoga también. Les mando un abrazo grande por acá.